El éxito del libro de Cervantes y sobre todo el éxito de su Don Quijote y su Sancho Panza, inmediato y además universal, no tuvo su correspondencia en la vida práctica de día a día de Cervantes. Cervantes buscaba mejorar su situación económica, buscaba también su situación social. Tenemos en cuenta una cosa, y es que estamos a pocos años de haber descubierto América. Todavía España es la hegemonía mundial, como hemos dicho hace un momento, y la mitad de los españoles, o una gran parte de los españoles, está intentando no abatirse como se está empezando a abatir. Empiezan a aparecer los primeros síntomas de decadencia del poder político y económico de España. Esa aparente crisis que casi parece la de hoy es una de las cosas que Cervantes en su vida, aparte del libro, tiene que afrontar. Hasta tal punto la vida de Cervantes es complicada en ese sentido, accidentada, rica en cosas, que casi podríamos decir que es un auténtico Don Quijote en la realidad. Le ocurren todas las cosas y le ocurren generalmente las malas. Se casa a los 39 años o 37 con Catalina Salazar, que es una mujer de un pueblecito de La Mancha que se llama Esquivias, donde pasa unos cuantos años, ya casado. Viene con frecuencia a Madrid, pero viene siempre solo. Se supone que el matrimonio aquel fue un matrimonio, pues, no sé, de conveniencia. Ella tenía mejor posición que la de Cervantes, pero Cervantes empezaba a ser conocido en el mundo de las letras, en el mundo de la representación, incluso sobre todo también en el mundo del teatro. España era un país donde se hacía muchísimo teatro. Ahora se hace en política, pero en aquella época se hacía teatro. Cervantes es un ejemplo de esa aspiración a vivir mejor, a ser más importante, a ser más reconocido, que no se corresponde. Él muere, más bien pobre, muere con una relativa fama, no la que merecía ni muchísimo menos, y su vida es toda ella una serie de contratiempos tremendos, que probablemente son los que le alimentan para ir introduciendo en su obra la vida y el modo de pensar de aquella época. Aparte de todo eso, el lenguaje visto hoy es un lenguaje para nosotros, para los que tenemos la suerte de hablar español, es un lenguaje, un castellano riquísimo, divertido, porque ahí hay otro aspecto que la gran literatura no ha tenido casi nunca, que es el aspecto humorístico. El Quijote está siempre entrevelado de humor. Humor más o menos negro, humor más o menos cáustico, encuentros casi humorísticos entre el saber y el sentir. Hay un momento en el Quijote en el que Sancho dice una frase que es un poco rimbombante, no es habitual en él. Don Quijote le dice: «Metafísico estás, Sancho». Y Sancho contesta: «Es que no como, señor». Ese encontronazo tremendo entre la idea, lo sublime, lo erudito, lo cultísimo, el mundo de cada día, de las necesidades físicas de la persona, es casi una constante en la obra. De manera que hay siempre una llamada desde abajo arriba para decir: no te vayas por las nubes, mi señor, que no son gigantes, que son molinos. Pero para Don Quijote los molinos son gigantes, y son gigantes incluso cuando muere. Ahí hay una cosa muy curiosa. La muerte de Don Quijote es una de las cosas más conmovedoras que yo he leído. Por ejemplo, una de las frases que emplea Cervantes para hablar de ese momento es esta: derramósele la melancolía por el corazón. No se puede decir con menos palabras, con unas palabras muy escuetas, muy concretas, muy poco aparentes para la gran literatura, una cosa tan tremenda.
en el corazón se le derramó la melancolía, no es la tristeza, no es el dolor, no es la desesperanza, no es el miedo, es la melancolía. Es decir, el sentido de algo que hemos perdido y que no vamos a recuperar. Eso es una verdadera maravilla. Bueno, pues en ese momento en el que Don Quijote dice eso, el libro está a punto de acabar. Y que yo quería contar algo de ese final. Cervantes no tuvo la fortuna de hacerse rico ni hacerse muy importante con el libro. El libro le sobrepasó. El libro casi anuló a Cervantes, de manera que son mucho más importantes y más universales los personajes que el autor. Pero hay una cosa interesantísima, y es que el autor sabía o presentía que aquella obra iba a ser importante, que no terminaba, que aquello iba a tener una gran consecuencia. Entonces hay, en el final del Quijote hay un pequeño verso en el que Cervantes vuelve a salir de la novela y a entrar, y les dice a los futuros lectores que vayan con mala intención, que vayan a copiarle, los que por torpes no le entendan, a los que quieran confundir a la gente, a los que quieran hacerse ricos con una cosa que ellos no han hecho, etcétera, etcétera, les llama folloncicos, que era una especie de decir gamberros o sinvergüenzas o algo así ahora. Les dice en el verso, le habla a su pluma, que está ya puesta en su sitio donde no va a usarla más, y le dice, tate, tate, folloncicos, de ninguno seáis tocada, que esta historia, mi buen rey, para mí estaba guardada. Es decir, toda esta caterva de gente y gentucilla que puede venir después, que no toque mi obra, porque mi obra era para mí. Y yo la he hecho y la cierro aquí. Eso es una novedad también absoluta. El hecho de que el autor nos diga que su obra es respetable, que su obra no la puede manosear ni mal entender cualquiera y que por lo tanto tengamos mucho cuidado con ella. Es curioso esa premonición de que la obra va a ser importante. Hay también algunas cosas más que podríamos añadir. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. En el mismo año mueren Cervantes y Shakespeare. No sé si lo hemos dicho antes, creo que sí. Pero resulta que aunque mueren en el mismo día del mismo mes, no mueren realmente al mismo tiempo, porque los ingleses se comportaban o se manejaban con el calendario juliano y el resto de Europa, sobre todo España, con el calendario gregoriano. Y entre un calendario y otro hay unos días de diferencia, de manera que aunque la fecha sea la misma, 15 de abril, los días no son los mismos. Temporalmente hay unos días de diferencia entre una y otra fecha, pero ya es sintomático ese hecho de morir los dos un poco en la misma fecha. Podríamos hablar muchas cosas más, pues de Don Quijote, de su paralelismo con Hamlet, por ejemplo, y de los distintos valores que encarnan en uno y otro. Hamlet es una duda casi filosófica lo que tiene. Don Quijote no tiene duda, está seguro de sí mismo, pero tiene un elemento perturbador desde el principio, desde la raíz de su actuación, y es que por lo que para nosotros es la realidad, para él no es la realidad es otra cosa que él inventa, pero estamos seguros de que él la inventa o existe esa realidad fuera de nosotros, aunque solo sea como posibilidad. Esa es una de las grandes incógnitas que el Quijote plantea. Y con esto creo que damos por finalizada esta retahíla de cosas sobre la gran obra y el gran misterio del Quijote.